Hasta aquí, entonces podríamos decir que para poder hallar el valor de un término, pues debo conocer el anterior, ¿cierto? Eso me genera un problema y es que si necesito saber, por ejemplo, si necesito saber el sexto, pues tengo que calcular el quinto o tengo que conocer el quinto. Pero para poder tener ese quinto, pues tendría que haber tenido el cuarto. Y para tener el cuarto, pues tendría que haber tenido el tercero. Y para haber tenido el tercero, el segundo. Y el segundo, pues necesitaba el primero. Conclusión, pues para saber una lista o para saber el valor, por ejemplo, del 35º término, pues necesitaría conocer los 34 términos anteriores. Eso implica que debería haber construido toda la secuencia de la progresión, ¿cierto? La idea es que empecemos a analizar cómo hacer para no necesitar todos esos términos, sino poder calcularlo a partir de un término determinado. ¿Ok? Para eso, pues vamos a ir analizando efectivamente cómo se comportan cada uno de esos términos. El primer término, habíamos dicho, pues es que es sencillamente el primer término y no hay nada que hacer. El segundo término, pues me está mostrando que depende del primero, pero cuando yo analizo el tercer término, me dice que el tercer término es igual a A2 más la diferencia. Pero nosotros, ¿cómo calculamos el A2? El A2, ¿cómo lo habíamos calculado? Ah, pues en la parte anterior aparecía que, o en el cálculo anterior aparecía que A2 se calculaba como A1 más la diferencia. ¿Ok? Eso es, perdón, A2. Y a ese A2, entonces tenemos que sumarle la diferencia. ¿Ok? Por lo tanto, si nosotros rompemos esos paréntesis, me quedaría como A1 más una diferencia más otra diferencia. Es decir, A1 más dos diferencias. Y de esa forma estaríamos calculando el A3. ¿Está claro hasta ahí? El cuarto término me dice que sería A3, pero aquí ya me está diciendo cómo pude calcular A3. Entonces sería A1 más dos diferencias más su propia diferencia. Y esto significará que ya llevamos tres diferencias. O sea que el tercer término lo puedo, perdón, el cuarto término ya lo puedo calcular como A1 más tres diferencias. Para calcular A5, pues dice que es A4, pero ya vi cómo calcular A4. A4 se puede calcular como A1 más tres diferencias más su propia diferencia, lo que me dice que el quinto término lo puedo calcular como A1 más cuatro diferencias. ¿Ok? En lo que estamos viendo ahora, ya estamos estableciendo que ya no necesito tener el término anterior. ¿Realmente qué término necesito? La diferencia. Sí, pero no, sí, lógico, debo tener la diferencia, pero ¿qué término debo conocer? ¿El valor de qué término debo conocer? Des en cuenta que aparece aquí. Ah, el del primero. El primer término. Entonces no necesito conocer el anterior. Estamos viendo que basta con que yo conozca el primer término de la progresión. ¿Ok? Entonces, de acuerdo a eso, ¿será que ya podemos generalizar o podemos ver la regla para saber cómo hallar el sexto término? Des en Sí, cuenta que las diferencias van aumentando. Entonces, ¿cuántas diferencias debo tener para el sexto término? 5. Cinco diferencias. ¿Listo? Y asimismo, podemos generalizar hasta llegar hasta el término A sub n. Entonces, para llegar a A sub n, ¿qué puedo entender? Que sería
A sub 1 más una cantidad de diferencias. El asunto es cuántas diferencias tengo que ir sumando. Si ustedes se dan cuenta, pues esta cantidad de diferencias siempre es una unidad menor que la posición que nosotros queremos calcular. ¿Ok? Entonces, si la posición es la sexta, la cantidad de diferencias es 5. Si la posición es la quinta, la cantidad de diferencias es 4. O sea que siempre es una unidad menor. Y eso lo puedo escribir sencillamente como n menos 1. Y de esa forma, entonces ya tenemos una ecuación que nos permite calcular el valor de un término a partir del primer término de la progresión. ¿Ok? Entonces, esto podemos decir que es el valor de un término de la progresión, de un término de la progresión a partir del primer término. Lógicamente, de la misma progresión, ¿no? ¿Está claro hasta ahí? Bueno, pero esto también me va a limitar entonces a que siempre debo conocer el primer término de la progresión, ¿cierto? Debo conocer el primer término de la progresión. Pero ¿y qué pasa si no lo conozco? ¿Qué pasa si yo conozco es por allá el quinto, el sexto, el séptimo? Pues eso... Se le resta la diferencia, ¿no? ¿Perdón? Se le resta la diferencia. Ok, o sea que, de acuerdo a lo que tú estás diciendo, entonces debo calcular primero ese primer término para ahí sí poder aplicar esta fórmula, ¿cierto? Tendríamos que calcular, si yo conozco, por ejemplo, el quinto término, entonces a partir del quinto término, y de acuerdo a lo que me dice Daniel, pues a partir de ese término, entonces calcularía el primer término y ya con ese primer término sí podría aplicar esta fórmula, ¿cierto? La idea es que no hagamos ese trabajo. La idea es que a partir de cualquier término, yo pueda calcular cualquier otro término. ¿Listo? Para eso, entonces, vamos a hacer otra interpretación. Entonces, así como A sub n es el valor del enésimo término, así se le dice, enésimo término, donde n es la posición o número de orden, ya saben, número de orden se refiere a la posición de ese término. Entonces también puedo decir que A sub k va a ser el valor del késimo término. Profe, ¿cómo así? ¿Késimo? Sí, se le dice así, késimo. Por ejemplo, a mí se me ocurre decir que eh, A sub 20 va a ser mi A sub n. ¿Sí? O sea que estamos hablando de la posición, el enésimo es porque está en la posición 20. Y se me ocurre Ah, otro término cualquiera, por ejemplo, el término 25º. Entonces, aquí es lo que voy a llamar A sub k. Sencillamente es otro término de la progresión. ¿Sí está claro? Son dos términos, A sub n y A sub k, son dos términos cualquiera de la progresión. ¿Sí está claro? sí, Entonces, profe. el número de orden de ese término, ¿cuál sería?
del késimo, ¿cuál sería el número de orden? Pues K. Así de sencillo. Entonces, N es el número de orden del enésimo término. ¿Ok? Y K es el número de orden del késimo término. ¿Ok? O sea que esto también se refiere a un número de orden. Ese A sub K es el que sencillamente vamos a considerar como el valor conocido. Que lo que les decía, si de pronto no conozco el primero, sino conozco es el quinto, entonces ese késimo término es el que vamos a considerar como nuestro valor conocido. ¿Sí está claro? ¿Está claro lo que estoy diciendo, chicos? Sí, profe. Ahí. Sencillamente, el A sub K es nuestro valor conocido. Yo conozco que en la progresión, por ejemplo, el decimosexto término vale, qué sé yo, 525. Ya, ahí escribí 521. 525. Eso es un valor conocido. Entonces, A sub K para mí vale 525 y K vale 16. ¿Está claro eso? ¿O hay alguna duda hasta ahí? No, señor. Listo. Entonces, sencillamente, el késimo término es un valor conocido. Como al fin y al cabo es un valor de la progresión, ¿cierto? Ese es un valor de la progresión. Si nosotros aplicamos la fórmula, esta fórmula que tenemos acá, ese valor debe cumplir esta condición, ¿cierto? Ese valor tiene que cumplir esa condición, porque hace parte de esa progresión. O sea que el A sub K se podía haber hallado como A sub 1 más la diferencia multiplicado por ¿qué? No sé si la copiaron acá. Sí, profe. A sub K, A sub 1 más diferencia, paréntesis N menos 1. ¿N? Sí, eso no es una N. ¿N qué es? Es En la... este caso K, ¿no? No sería K. Claro, claro. Tiene que ser K porque ahora estamos hablando de la posición del término K. K menos 1. ¿Sí quedó claro? Ok. Así O sea, como, es solo una variable. claro, así como A sub N, lo podríamos hallar como A sub 1 más la diferencia multiplicado por N menos 1, pues el késimo término lo puedo hallar es de esta forma. ¿Ok? Pero Ok. teniendo en cuenta que ese A sub K es un valor conocido, significa que yo este término, esto de acá, lo estoy sabiendo. Eso, miren, en mi ejemplo vale 525. ¿Sí ven? Como es un valor conocido de la progresión, pues yo sé cuánto vale. Y al fin y al cabo lo podría reemplazar en esta ecuación. ¿Para qué lo quiero reemplazar? Para poder despejar ese A sub 1. ¿Ok? Entonces, si yo quiero despejar A sub 1, pues esto que está sumando pasaría al otro lado a restar. Así que me quedaría que A sub K menos la diferencia multiplicado por K menos 1 va a ser igual a la sub 1. ¿Sí quedó claro? Como recuerden que lo que nosotros queremos saber es el valor de A sub K o queremos saber es el valor de A sub N. ¿Qué es lo que yo quiero hallar? ¿O qué es lo que vamos a tratar de hallar? Vamos a tratar de hallar esas A sub N. Ese es el que queremos hallar porque recuerden que la idea es generalizar esta ecuación. Al fin y al cabo, A sub K ya es un valor conocido, entonces ¿para qué voy a hallar A sub K si ya lo conozco? La idea no es hallar A sub K, es hallar A sub N. Por lo tanto, este A sub 1 que tenemos acá, uy, me desvié, ese A sub 1 que tengo despejado ahí,
Pues lo voy a reemplazar en la ecuación de A sub n. Entonces me quedaría como A sub n igual a sub 1. Pero A sub 1, ¿qué es? ¿O cómo hallo A sub 1? En la ecuación quedó que A sub 1 se podía hallar como A sub k menos la diferencia multiplicado por k menos 1. Y ya esta es la forma en que podemos hallar A sub 1. ¿Qué me falta? Pues el resto. Entonces, Profe, me falta este resto de acá. Dime. una pregunta. En todas las progresiones aritméticas hay A sub k, hay un valor que represente A sub k y hay otro que represente A sub n. Sí, sí lo va a ver. Vamos a, de todas formas, a definir algunas cositas ahí, porque, por ejemplo, el A sub k siempre va a ser un valor conocido, siempre. Pero A sub k puede ser un valor conocido o puede ser un valor que queremos hallar. ¿Sí? Pues, lógicamente, más adelante iremos a ver en qué casos va a ser valor conocido, en qué casos va a ser un valor que necesitamos hallar. ¿Ok? Bueno. Entonces, seguíamos acá y decíamos que ahora pues tengo que escribir el resto de esta ecuación, por lo tanto, más la diferencia multiplicado por n menos 1. ¿Ok? Si ustedes se dan cuenta, en lo que me quedó ya no existe A1, ahora existe es acá. ¿Y cuál es la ventaja? Pues que acá es un valor que ya conozco porque ese es un valor que se conoce de la progresión. Lo único que tengo que hacer de aquí en adelante es ordenar un poquitico esto algebraicamente, primero para reducirlo y segundo, pues, para que esto efectivamente nos quede en un orden determinado. ¿Listo? Entonces, lo primero que voy a hacer es partir estos paréntesis y me quedaría sencillamente como que A sub n es igual a A sub k y, bueno, voy a escribir el resto, menos d multiplicado por k menos 1 y luego más d multiplicado por n menos 1. Enseguida voy a multiplicar o voy a resolver esas multiplicaciones que aparecen ahí, es decir, el d por k menos 1 y el d por n menos 1. Así que esto nos quedaría sencillamente como a sub k menos d por k de k. Menos por menos da más. D por 1, D. Ahora voy con el otro paréntesis. Más D por N, DN. Y D por menos 1, menos D. ¿Quedó clara las multiplicaciones que hice, cierto? Profe, cuando no sepamos la diferencia, lo primero que se debe hallar es esa, ¿no? La diferencia. Eso es otra cosa. Efectivamente, por allá vamos a tener que llegar. Aquí vamos a reducir un poquito esto porque tenemos una diferencia positiva o que está sumando y una diferencia que está restando. Así que D menos D, pues nos da 0, se pueden eliminar. ¿Listo? Entonces, ¿qué nos quedó? A sub n igual a sub k, es un igual a k, menos D por k y más D por n. En estos últimos dos términos, que por cierto, vamos a ponerlo como en orden, primero el positivo y luego el negativo, ¿listo? Entonces, el positivo es dn, ¿cierto? Dn, y el negativo es dk, ¿ok? Esos dos términos, pues tienen algo en común que es la d. Entonces, esa d puede salir como un factor común. Voy a escribir nuevamente eso que teníamos allá. A sub n es igual a sub k. Esto parece una k. Más
dn menos dk. Eso fue lo último que tenía escrito allá. ¿Ok? Entonces les estaba diciendo, entre estos dos términos, la d es un término que se está repitiendo. Entonces lo puedo dejar por fuera. ¿Qué me quedaría entonces por dentro? Pues si le quito la d al primer término, me queda la n. Menos, si le quito la d al segundo término, me queda la k. Y del otro lado, pues sigue quedando a sub k y a sub n. Y esta última expresión, entonces me dice que es la ecuación con la cual podemos calcular el valor, de un término o del enésimo término, no cualquier valor, del enésimo término de la progresión aritmética. Y ya no depende del primero, depende de cualquier término que nosotros conozcamos. ¿Ok? ¿Ok? Entonces, no es como en la fórmula que habíamos encontrado anteriormente, que era a partir del primer término. Ahora es a partir de cualquier término, que en general es el que llamamos késimo término. ¿Listo? De una vez, un ejemplo. Supongamos que tenemos la progresión a sub 1 igual a 12, a sub 2 es igual a 14, a sub 3 es igual a 16, a sub 4 es 18. Y así sucesivamente. ¿Listo? ¿Qué características están viendo que hay ahí? Esos valores, ¿qué tipo de números son? Números pares y van de dos en dos. Números pares a partir del 12, ¿sí o no? Entonces podríamos decir que esa progresión corresponde a los números pares a partir del 12. Así sencillamente la podríamos decir. Si esa progresión es así, yo sé que en algún momento tiene que haber algún término que tiene que ser par, ¿cierto? Este término de acá tendrá que ser un término par. Entonces, pues lo que quiero hallar es precisamente cuál sería ese número par. Y entonces me dice hallar el valor del, pongámosle a eso, 45º término de la progresión. Entonces, ¿qué es lo que me están pidiendo aquí? Pues el A45, así de sencillo. Eso es lo que me están pidiendo, ¿cierto? 45º término. Entonces puedo utilizar la ecuación que acabamos de deducir. Recordamos que A sub k es un valor conocido. Para esta progresión yo conozco todos estos términos, son valores conocidos. Así que podría utilizar cualquiera de ellos. ¿Ok? Cualquiera de ellos podría utilizarlos para esta ecuación. Pero en particular, pues voy a decir que voy a utilizar este de acá. Es decir, que voy a utilizar el cuarto término. Si utilizo el cuarto término, entonces A sub k vale 18.
más la diferencia. ¿Qué número es el que estamos sumando cada vez? 2. 2. Multiplicado por n. N es el término que yo quiero hallar, el 45º. Menos K. K es la posición del término que yo estoy utilizando. ¿Qué posición tiene el término que estoy utilizando? 4. Ok. Y con eso ya podemos calcular nuestro término. Aquí tendríamos 18 más 45 menos 4 es 41. 41 por 2 serían 82. Y esto me daría 100. O sea que el valor del 45º término es 100. ¿Quedó claro hasta ahí? ¿O hay preguntas? ¿No hay preguntas? No, profe. Gracias. No, profe, claro. Entonces, lo que nos queda ya ahora es, bueno, por ahí creo que fue Juan Pablo que nos estaba diciendo entonces que yo lo primero que tengo que saber es la diferencia, ¿cierto? Entonces, ¿qué significa? Que si en un problema no conozco la diferencia, efectivamente debo calcularlo. ¿Listo? Pero eso será tema de la próxima sesión. ¿Cómo calcular la diferencia en una progresión aritmética? Y también, entonces tendremos que ver, por ejemplo, si en esta misma progresión yo sé que como son números pares, existe algún término que debe ser un número par. Por ejemplo, el número 258. Ese número, por las características que tiene la progresión, debe ser parte de esa progresión. Pero, ¿y en qué lugar se encuentra ese valor? ¿En qué posición se encuentra? Entonces, también vamos a ver cómo hallar el número de orden de un valor. ¿Listo?